¿Cómo te sentirías si tu jefe te dijera que debes tomarte una hora más al día libre o un día más de la semana? ¿O eres tu propio jefe, pero hubiera algo o alguien que te hiciera desconectar un día entero, 24 horas y descansar? Los empresarios saben de lo que hablo. Ser tu propio jefe no es tan fácil como muchos piensan. Ya no trabajas de 9 a 5, trabajas 24 horas al día. Pero, ¿te imaginas si pudieras tomarte 24 horas y descansar? Para mí, ese sería el mayor regalo, porque si dependiera de mí, nunca descansaría. Pues bien, ese es exactamente el regalo que Dios le dio a la humanidad justo en la creación. En Génesis 2 lo encontrarás. Pero la mayoría de nosotros nos hemos sumado a la carrera frenética de la vida, algo que a veces por elección, otras por falta de opción. De cualquier manera, hemos olvidado el regalo y realmente ni siquiera entendemos lo precioso y significativo que es este regalo. Jesús nos llama a entregarle toda nuestra carga, a relajarnos y descansar en Él. Jesús sabe lo estresantes y ajetreadas que son nuestras vidas y nos da una vía de escape. Y lo mejor de todo porque es una orden del todopoderoso Dios Creador. Ni siquiera debemos sentirnos culpables por ello. El regalo del que hablo es el sábado. Este gran regalo fue hecho para el hombre, la humanidad, y fue dado en la creación 2000 años antes de la existencia del primer judío. Luego, después de que la humanidad se había distanciado de Dios y olvidado completamente lo que era ser el pueblo de Dios, mientras estaban en el desierto, Dios les recordó este regalo dándoles los 10 mandamientos, donde el cuarto mandamiento dice, recuerda, interesante que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Pero el séptimo día es el sábado del Señor, tu Dios, en lugar de permitir que los negocios de la vida consuman toda nuestra vida. Dios nos da un día entero en el que podemos pasar tiempo de calidad con Él y con la familia y los amigos. Ahora, mira qué increíble la conexión que encontramos en el cuarto mandamiento y la creación Génesis 1:1. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. El séptimo día es un memorial de la creación, al igual que celebramos el 4 de julio o el cumpleaños de alguien cada año. Eso es lo que es el sábado. Es un día festivo, un día santo en el que detenemos todo y celebramos la creación y al Creador, pero en lugar de una vez al año, es una vez a la semana. Lo que es bastante interesante es cómo este es el único de los mandamientos que dice, recuerda. Y en su mayor parte nos olvidamos, y cómo este es el mandamiento que es más atacado. La mayor parte de la cristiandad estaba convencida de que el sábado del séptimo día no es importante, que podemos elegir un día que no tiene que ser el séptimo, y eso es solo para los judíos. El problema es que yo no veo esa opción en las escrituras. Lo único que dicen las escrituras es que el séptimo día es el sábado. Además, cuando la gente decide que elegiría un día, incluso eso dejó de suceder también, y la mayoría de la gente, incluso en el mundo cristiano, no guardan ningún día, ni siquiera el domingo. Van a la iglesia el domingo. Pero eso es todo. Mi propia teoría es que la razón por la que este es el mandamiento más atacado es porque el enemigo sabía que cuando nos olvidáramos de celebrar el día de la creación, también olvidaríamos a nuestro Creador. Al igual que el cumpleaños que no celebramos, normalmente no recordamos la fecha. El significado del sábado es muy profundo. No es solo el memorial de la creación, sino también una señal entre ellos y yo para que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Es una señal de que Dios es nuestro Creador. Somos su pueblo y Él es quien puede recrear en nosotros un corazón limpio. Para que no haya confusión, establezcamos algunas cosas aquí. Primero, Jesús mismo fue a la sinagoga en el séptimo día sábado. Muchos dicen que lo hizo solo porque era su costumbre. Así que era su costumbre, pero esa es una excusa débil. Como hemos visto, fue dado a la humanidad en la creación. Además, Adán, Abraham, Isaac, Moisés y toda la iglesia cristiana primitiva guardaban el séptimo día sábado. En segundo lugar, algunas personas me preguntan, ¿pero cómo sabemos si el séptimo día es realmente el séptimo día?
¿Qué pasaría si algunas culturas tuvieran una semana de 8 días? ¿O qué pasaría si el calendario comenzara en un día diferente, como algunos calendarios que comienzan el lunes? Es una pregunta justa, pero no debemos complicar demasiado las cosas. Encuentra el primer día de la semana en tu cultura, en tu calendario, quédate con el séptimo día. Y si quieres saber cuál es el séptimo día en tiempos de Jesús, estos versículos te ayudarán. El capítulo de Lucas dice que después de la muerte de Jesús, las mujeres volvieron a preparar especias y aceites perfumados para preparar su cuerpo, pero como se hizo tarde, descansaron el sábado. Entonces, este capítulo de Lucas dice que Jesús murió el día de la preparación, comúnmente conocido como Viernes Santo. Y este capítulo de Lucas dice que Jesús resucitó el primer día de la semana, también conocido como Domingo de Pascua. Entonces, si Jesús murió el viernes, y las damas descansaron al día siguiente por ser sábado y Jesús resucitó el domingo. Eso significa que el séptimo día, el sábado, que está entre el viernes y el domingo, es el día de reposo. Algunos creen que es correcto guardar ahora el domingo como día de reposo porque Jesús resucitó en domingo. Sin embargo, eso es una suposición humana y no está en las Escrituras. Lo único que se encuentra claramente en las Escrituras es a Jesús diciendo que Él no vino a cambiar la ley o los profetas, sino a cumplirla. Además, hay otros 2 pasajes importantes que nos ayudan a entender que el cambio del sábado al domingo no era bíblico. El primero es el pasaje del capítulo de Mateo, donde Jesús menciona la destrucción de Jerusalén y les dice que oren para que no suceda en invierno ni en sábado. En el invierno, porque es obvio cuánto más difícil es huir en el invierno. Y en el sábado, porque era muy fácil conseguir a toda la gente judía en Jerusalén en el sábado, porque todos estarían en las sinagogas. Esto nos dice que Jesús esperaba que ellos todavía guardaran el sábado 40 años en el futuro. También estos otros pasajes encontrados en Hechos muestran donde Pablo predicaba tanto a judíos como a griegos, sábado tras sábado, mostrándonos que los discípulos, aún después de la muerte de Cristo, todavía guardaban el sábado. La pregunta principal es bien, ¿por qué la mayoría del mundo cristiano guarda el domingo entonces? No fue por nada en las Escrituras. El primer día de la semana es mencionado en las Escrituras, pero nunca relacionado con un cambio del sábado al domingo. Básicamente, podemos aprender de la historia por qué cambió, pero no de las Escrituras. La historia nos dice que cuando el Estado y la religión se combinaron bajo el emperador Constantino en el tiempo en que Roma dominaba el mundo, Constantino, un pagano adorador de muchos dioses, después de añadir al dios cristiano a su colección de dioses, comenzó a hacer cambios al cristianismo. El Sabbat fue solo uno de los cambios influenciados por Constantino. En su biografía encontramos otros cambios. Fue el primero en ordenar la fabricación de estatuas. La primera estatua que ordenó fue la de Jesús y los discípulos durante la última cena, pero agregándose él mismo como el discípulo número 13. De ahí partió el culto a los santos. Las grandes basílicas de Roma y también la vestimenta que usan los líderes de la Iglesia cristiana romana también se inspiran en las vestiduras del emperador. En relación al sábado, esta es una cita de la biografía de Constantino. Para obedecer el mandamiento de Dios de descansar el séptimo día, eligió el venerable día del sol, nuestro domingo, que también tenía un significado útil para aquellos paganos que habían adorado al dios Sol y podían así trasladar sus oraciones más fácilmente. En otras palabras, el cambio del sábado al domingo fue realizado, o al menos iniciado, por un emperador romano medio converso que no entendía realmente las Escrituras ni era fiel al Dios de las Escrituras. Con el tiempo se convirtió en la norma, sin ningún respaldo de las Escrituras. Pero estamos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y a no adorar a Dios en vano con enseñanzas de hombres como si fuéramos de Dios.